Hola a todos, muy buenos días. Gracias por estar conectados en este live, en este en vivo, donde queremos transmitirle muchísima información. Vamos a dar unos pequeños minuticos para que la gente se nos pueda ir conectando y podamos tener toda la información completa para todos. Bienvenidas las personas que se están conectando a este en vivo de Tena. Estamos dando unos minuticos pequeñitos para que podamos tener más personas conectadas y no se pierdan nada de la información que tenemos preparada sobre este tema tan importante que hoy cobija prácticamente el mundo entero. Un poquito de paciencia. La idea es que podamos estar los más números de personas conectadas para que no se pierdan nada de la información. Como les estaba diciendo, vamos a trabajar hoy un tema muy importante que cobija la atención del mundo entero y es acerca del COVID-19 o coronavirus. Entonces vamos a dar unos 2 o 3 minuticos más y arrancamos. Ahí van llegando más personas, qué rico, bienvenidos, muchas gracias por conectarse con nosotros. Tena ha preparado para ustedes hoy un tema bien importante y esperamos que sea de mucha utilidad para que además nos volvamos nosotros transmisores de esa información, de ese tema que acapara la atención de todo el mundo y que nos está generando tanto estrés, tanta susceptibilidad, tantas cosas distintas, cambiando nuestras rutinas todos los días. Entonces por eso Tena hoy se preocupa por eso y queremos darle una información desde nuestro conocimiento y en la capacidad que estemos de darle respuesta a todas sus inquietudes. Bienvenidos, muchas gracias por estar conectados. Vamos entonces a dar inicio a este tema. Me presento, yo soy Diana Baos Medina, soy enfermera profesional y trabajo para la marca Tena. Como les estaba contando, hoy dedicaremos este espacio para hablar del COVID-19 o del coronavirus, que es un tema que desafortunadamente está ocupando toda la atención del mundo y con el cual tenemos una gran responsabilidad. Si bien muchos medios ya han manejado este tema, además hay demasiada desinformación, para nosotros es muy importante también tener esta comunicación con ustedes. Principalmente vamos a abordar el tema desde un aspecto de higiene personal, desde cómo mantener nuestras casas o nuestros hogares como libres de este virus y también sobre todo de cómo vamos a extremar las medidas para cuidar a nuestros adultos, que como ya hemos escuchado en muchas partes son la población más vulnerable para adquirir esta infección y de una manera muy grave. Entonces, la idea es que ustedes todos participen, que hagan preguntas. Seguramente no vamos a alcanzar a dar respuesta a todo, pero este es apenas el abrebocas de este tema. Esperamos seguirnos conectando durante todas estas semanas para acompañarlos, para darle respuesta a todas esas preguntas que puedan ir surgiendo. Le doy la bienvenida a todas las personas que se han ido conectando. Gracias por estar con nosotros. Esperamos poderles dar una buena información, una buena respuesta a todas sus inquietudes. Vamos entonces a comenzar con este tema. Pero antes que nada, quiero ponerme en solidaridad con mis colegas, los enfermeros, todo el área de salud, los médicos, a unirme a todas esas felicitaciones y agradecimiento que hemos estado dando todas estas semanas por su labor. Gracias de verdad a todos los profesionales, a los cuidadores, a las enfermeras, a los médicos que dedican sus días completos a cuidar y a contener esta infección, esta propagación de esta pandemia. Vamos entonces a comenzar y a entrarnos pues en el tema que hoy nos cita, que es el COVID-19. Pero para empezar, ¿qué es eso? Sabemos que es el COVID-19, como les dije ahorita. Sí, hay mucha información, pero también hay mucha desinformación. Entonces la idea es que podamos resolver todas las dudas y recuerden que el foco de hoy nuestro es higiene personal, cuidado de nuestro hogar y cómo extremar el cuidado con nuestros adultos. Entonces, ¿qué es el COVID-19? Como su mismo nombre lo dice, el COVID-19 es un virus, ¿cierto? Como es un virus, no se trata con antibióticos y aquí quiero hacerles mucho énfasis en esto. Ya lo hemos hablado muchas veces en Tena, la automedicación. Ojo, el COVID-19 no se trata con antibióticos. El COVID-19 se trata según la sintomatología que vamos presentando. Cuando me automedico estoy atentando contra mi vida y contra la vida de la persona que cuido. El COVID-19 entonces es un virus que se transmite por zoonosis. ¿Qué es eso? Zoonosis es que viene desde los animales y que en algún momento el contacto del ser humano, que estamos invadiendo cada vez más los espacios de la ecología,
contagiamos esa infección y la hemos ido transmitiendo a la población, a los seres humanos. Entonces, como les dije, es un virus, se trata sintomáticamente y es un virus que lo que produce básicamente es una infección respiratoria aguda. ¿Cómo así que aguda? Aguda quiere decir, desde la parte de salud, que es una infección que se transmite rápidamente y que asimismo rápidamente alcanza a generar una complicación en el sistema de salud. En este caso el COVID-19, entonces, como es una infección respiratoria aguda, lo que afecta principalmente es el tracto respiratorio inferior, es decir, nuestro sistema pulmonar. Y es allí donde puede cobrar mayor importancia y gravedad de toda esa sintomatología. ¿Cuáles son los síntomas? También los hemos escuchado muchísimo, pero es importante que los dejemos claros. Básicamente son 3. Uno es una leve congestión nasal, no es una gripa abundante donde tengo mucha secreción mucosa, no, es muy leve. Segundo, la fiebre, la temperatura alta sí es una característica, pero realmente el síntoma más grave o severo al que tenemos que estar muy atentos es a la dificultad respiratoria. Cuando ese virus alcanza nuestro sistema pulmonar, puede empezar a generar dificultades para respirar y es allí donde tenemos que acudir rápidamente al sistema de salud, a nuestra EPS, para evitar que esto siga como evolucionando a gravedad y nos pueda generar pues todas las complicaciones que ya conocemos. Esos síntomas empiezan a presentarse de una manera muy gradual, es decir, de la noche a la mañana no vas a sentir ya la dificultad respiratoria. Incluso tengan por favor en cuenta que puede pasar de 1 hasta 14 días en que yo tenga el virus en mi cuerpo y no genere los síntomas. Y es allí donde se hace mucho más importante el hecho de que estemos autoaislados, porque no sabemos que tenemos el virus, nos sentimos bien, nos sentimos aliviados, salimos a las calles y es allí donde empezamos a diseminar este virus. Entonces recuerden, puede pasar de 1 a 14 días sin que yo tenga los síntomas, pero soy activo en la transmisión del virus. ¿Por qué los adultos se vuelven más vulnerables? Porque ellos generalmente cursan con algunas enfermedades subyacentes, los hipertensos, los diabéticos, las personas que tengan enfermedades autoinmunes. Esas enfermedades hacen que su sistema de salud sea mucho más vulnerable y por lo tanto cualquier sintomatología se exacerba en ellos, es decir, se agrava mucho más rápido. Muy bien, ¿cómo se transmite? Vamos a hablar de cómo se transmite esta enfermedad, este virus. El virus entonces se transmite por un sistema de góticas respiratorias, es decir, cuando hablamos, tosemos, reímos, estornudamos, producimos unas goticas a través de nuestra boca que son invisibles para el ojo humano, pero que están. Si yo en ese momento que estoy hablando hubiera una lámpara aquí detrás de mí, ustedes podrían ver cómo todo el tiempo genero esas goticas, como un spray, como un splash de goticas que es invisible. Si yo tengo el virus, ¿qué pasa? En ese momento que yo estoy hablando y estoy generando ese splash, se está diseminando el virus. Y puede que caigan las superficies que yo tengo aquí a mi alrededor y hasta ahí no hay ningún problema. Pero llega otra persona, toca esas superficies y luego, lo más grave, se lleva las manos a las mucosas como los ojos, la nariz, la boca, o van al baño y entran en contacto con sus genitales, que también son mucosas, y el virus inmediatamente ingresa a nuestro cuerpo. Entonces es ahí que se deben exagerar, por decirlo de alguna manera, las medidas de prevención. Por eso es que hemos escuchado tanto el lavado y la higiene de manos. Es porque el jabón rompe esa cadena del virus que yo llevo en mis manos y por lo tanto lo elimino de alguna manera para que no entren en contacto con mis mucosas y no me genere la infección. Pero ¿por qué ese virus entra en contacto con las mucosas? Muy sencillo, se los voy a explicar de una manera muy básica. El virus, háganse de cuenta que es una bolita, que yo creo que la hemos visto muchísimo en televisión por estos días. Es una bolita y en la superficie, como en la capa externa, tiene unos chupitos, por decirlo de alguna manera. Esos chupitos están hechos a base de lípidos, es decir, de partículas de grasa. Y ustedes saben que la grasa se adhiere fácilmente a cualquier superficie, a nuestra piel o a las superficies que tengamos a nuestro alrededor. Entonces allí es donde ellos se adhieren. Cuando otra persona entra en contacto, luego entra en contacto con sus mucosas y esto se empieza a transmitir de una persona a otra. Por estadísticas hemos visto que una persona contagiada con el virus puede contagiar a su vez a 2 más. Entonces esto es un contagio exponencial.
Por eso tan importante el autoaislamiento. No creamos que las medidas que están tomando en este momento nuestros gobiernos son exageradas, son realmente las necesarias para poder detener esta pandemia rápidamente y que las consecuencias para nuestra salud y para nuestra economía y el resto de cosas que hemos visto que influyen sea un poquito menos impactante. Entonces recuerden, son partículas, el virus tiene partículas de grasa que se adhieren y además permanecen mucho tiempo en las superficies por esa misma calidad de grasa que tiene en su exterior. Importantísimo el aislamiento, lo que estábamos hablando, el aislamiento preventivo. Y aquí quiero hacer como un paréntesis importante. Hay que hablar con nuestros adultos, decirles que no los estamos visitando, no estamos yendo a estar en contacto con ellos por dos cosas. Para cuidarnos, pero sobre todo para cuidarlos a ellos, porque recuerden que son los más susceptibles. Pero aquí también quiero decirles, bueno, ¿por qué los adultos mayores son los más susceptibles? Resulta que cuando cumplimos 13 años en adelante, nuestras alvéolos, que son nuestras células pulmonares, empiezan a crecer. Antes de los 13 años son unas células muy pequeñitas, pero después de los 13 años esos alvéolos empiezan a aumentar de tamaño naturalmente. Y cada vez que crecemos más, que envejecemos más, van aumentando más de tamaño. Entonces, un adulto mayor de 65 años va a tener esos alvéolos, esas células pulmonares, de un mayor tamaño. Es decir, están más expuestos a que venga el virus y se adhiera más fácilmente a él. Es ahí por lo cual el adulto mayor tiene más vulnerabilidad. Esa es la explicación de una manera muy sencilla, científica. Entonces hay que explicarles a ellos que no estamos visitándolos no porque no queramos, sino porque los estamos cuidando y esa es nuestra labor principal. Muy bien. Invito a todas las personas a que me hagan preguntas. Si tienen alguna pregunta, bienvenida. Aquí tengo todo un sistema instalado para poder ir dando respuesta a todas sus inquietudes de la manera más acertada posible. Como les dije al principio, hay mucha información, pero también hay mucha desinformación. Entonces los invito a que nos hagan todas las preguntas posibles, que si no alcanzamos a responderlas hoy, pues tendremos de aquí en adelante. Este es apenas un primer abrebocas, muchos momentos en el cual nos podemos encontrar y darles respuesta a todas esas inquietudes de ustedes. Muy bien, ya les conté entonces por qué los adultos mayores son la población más vulnerable, pero además de la edad, que ya les dijimos que esa célula pulmonar se vuelve más grande, hay un factor que se le puede adicionar para que agrave la situación, y es que en general más o menos el 90-80% de los adultos conviven con una enfermedad que es la hipertensión arterial, la presión alta. Para ese tratamiento de esa enfermedad se utilizan una serie de medicamentos que hacen que esas alvéolos, que esas células pulmonares se vuelvan más grandes. Entonces, de por sí ya soy adulta mayor y fuera de eso estoy consumiendo estos medicamentos que hacen que esa célula crezca más, por lo tanto voy a estar más expuesta y tengo más como compatibilidad con ese virus a que se adhiera a mi cuerpo. Entonces, por eso lo importante de extremar las medidas con estos adultos. Muy bien, vamos a ver aquí una pregunta. ¿Es cierto que una vez superado el coronavirus desarrollamos anticuerpos? A ver, ¿qué pasa? Gracias a Jenny Mar por esta pregunta. Mira, Jenny, como les dije al principio, el coronavirus es un virus que viene de origen animal, es decir, el ser humano no tenía información genética sobre este virus. Por eso es que nos está pasando lo que está pasando, que es un virus que no tenemos una vacuna, que nuestro cuerpo no tiene los anticuerpos para él y por lo tanto nos está generando todas estas complicaciones. Una vez el virus entra a nuestro cuerpo ¿qué hace? Toda esa defensa, toda esa dificultad respiratoria, la fiebre, el malestar, es una reacción de nuestro cuerpo precisamente para evitar atacar ese virus y para que el cuerpo se defienda. Una vez el cuerpo hace esa defensa, el virus está dentro, desarrolla anticuerpos para detectar ese virus y por lo tanto que no nos vuelva a pasar. Es lo mismo que pasa con la gripa, con la varicela, por ejemplo. La varicela es un virus que cuando ingresa a nuestro cuerpo nosotros generamos una reacción de defensa y por lo tanto ya no nos vuelve a dar. Y para eso son las vacunas. Una vacuna es un virus vivo atenuado, es decir, cuando nos ponen la vacuna nos inyectan el virus en una manera muy pequeña, controlada, para que nuestro cuerpo reaccione, por eso nos sentimos maluquitos, o sobre todo pues los niños, que son a quienes más les aplicamos vacunas, se sienten con malestar general, puede haber fiebre porque ese virus está en el cuerpo, pero su objetivo es generar ese sistema de defensas. Lorena Lenis nos pregunta, buenos días, si alguien llega a casa de trabajar y se quita la ropa y no la lava, ¿qué pasaría ahí?
Lorena, súper importante tu pregunta y ahí me da pie para seguir avanzando en el tema. Mira, ¿qué pasa? Cuando salimos al exterior no sabemos quién está contaminado con el virus. Ya dijimos, el virus está en el ambiente, todo el mundo habla, estornuda, tose, toca superficies y eso hace que el virus viva ahí mucho tiempo, ¿cierto? Ya vamos a hablar de los tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo llego a casa con la ropa contaminada, no me lavo las manos, dejo la ropa por ahí en algún lugar y no le hago la higiene necesaria, el virus puede vivir allí, incluso hasta por 3 días. Entonces estoy generando riesgo para las personas que están en contacto, o sea, que están dentro de mi casa y están en contacto con eso. Por eso es fundamental, quienes tienen que salir y no pueden guardarse en estos días de cuarentena, una vez lleguen a la casa, inmediatamente en la puerta, se quiten toda la ropa, esa ropa vaya a un lavado especial y lavarse muy bien las manos, ojalá bañarse completico para evitar ese riesgo que este virus, recuerden, es altamente contagioso. Y entonces Lorena me da pie a continuar con este tema que estamos trabajando. ¿Qué pasa? La semana pasada, esta semana que acaba de terminar, publicaron en una de las revistas más importantes de medicina, se pusieron a estudiar cuánto duraba el virus en las superficies bajo una temperatura ambiente, es decir, más o menos entre 21 y 24 grados centígrados. Y encontraron lo siguiente, el coronavirus en el cobre dura 4 hasta 4 horas. En cartón o papel puede durar incluso 24 horas o un poquitico más. En el acero inoxidable, como por ejemplo las superficies de nuestras cocinas, los lavamanos, esas perillas, puede durar incluso 2 días. Y en el plástico, ojo, hasta 3 días. Entonces por eso cobra tanta importancia la higiene de nuestra casa, de nuestras superficies. Y vamos a hablar de ese tema. La higiene de nuestras superficies, de nuestro hogar, la vamos a enfocar bajo 3 contextos básicamente. Uno, la limpieza de las superficies. Superficies, llámese mesas, sillas, camas, comedor, lo que tengamos en nuestra casa. Esa higiene de esas superficies debe hacerse idealmente con lo que en Colombia conocemos como blanqueador, en República Dominicana también lo llamamos blanqueador, en Ecuador lo llaman cloro, en Puerto Rico en Perú le llaman lejía, ¿cierto? Es un líquido que lo que nos ayuda es como a eliminar el virus, porque recuerden, esas partículas de grasa que a él le permite adherirse con estas sustancias como el blanqueador y el alcohol hace que esa grasa se elimine y el virus no pueda vivir. Entonces, para esas superficies de nuestra casa vamos a hacer una mezcla de 5 centímetros de blanqueador, lejía o cloro en 500 centímetros de agua, es decir, medio litro de agua. Con esa mezcla vamos a utilizar guantes porque puede generar de pronto algunas dermatitis en la piel. Con esa mezcla vamos a humedecer unos paños y vamos a limpiar las superficies de nuestra casa las veces que sea necesario. Las mesas, como les digo, los comedores, las camas, los baños, todas las superficies para que el virus no esté allí presente. Siempre que terminemos de hacer esa limpieza, nos retiramos los guantes y siempre, aunque hubiéramos tenido guantes, lavarnos muy bien las manos. Vamos a dar aquí espacio para una pregunta. Marta Martínez nos dice, recomendaciones para la persona que cuidan y asisten a los adultos mayores y que no viven con ellos. O sea, que tienen que ir a sus casas y volver cada día a cuidarlos. Marta, súper clave tu pregunta. Mira, lo que estábamos hablando, si definitivamente yo tengo que salir a la calle y luego volver a mi hogar donde hay más personas conviviendo conmigo, lo ideal es quitarme la ropa inmediatamente en la puerta de mi casa. No es exageración, es quitarse la puerta porque acuérdense, el virus se pega a todas las superficies y ya hablamos de que dura incluso hasta 3 días en el plástico. Entonces retirarte la ropa, idealmente pegarte un duchazo o en su defecto lavarse muy bien las manos y esa ropa hacerle un lavado. El lavado normal con agua y detergente, pero que se haga siempre día a día ese retiro de ropas y lavado de manos, ojalá como les digo el baño. Entonces, hablamos de la limpieza de superficies, 5 centímetros que lo podemos medir con una jeringa de plástico desechable en 500 centímetros de blanqueador. Retiramos los guantes y nos lavamos muy bien las manos. Aquí les voy a hacer un paréntesis. Yo sé que todos los medios de comunicación han hecho énfasis en esto, pero creo que nos sobra. ¿Cómo nos debemos lavar las manos? Las manos se lavan. Las humedezco con agua, les aplico el jabón y se lavan palma con palma. El lavado completo de manos debe durar más o menos 40 segundos, no menos de 40. Palma con dorso, en ambas manos, palma con dorso. Me debo retirar relojes, anillos, todo. Palma con dorso. Luego para lavar las puntas de los dedos y las uñas, ojalá que las tengamos cortas,
Pero si no, pues hay que hacer énfasis allí. En las uñas guardamos muchos microorganismos, lavamos muy bien uñas, como las punticas de los dedos, luego lavamos los nudillos, que ahí se acumula mucha mugre, y luego lavamos pulgares, porque si se dan cuenta los pulgares quedan como solitos. Y ojo, no se nos olvide ir un poquito más allá, lavar un poquito más la muñeca, ¿cierto? Luego retiramos el jabón y nos secamos muy bien. Ojo con el secado. Si estamos utilizando toallas de algodón, toallas de tela, en esas toallas puede haber COVID-19. Entonces, en estos momentos de crisis, en estos momentos donde tenemos que exagerar los cuidados, ojalá secarnos con servilletas de mano, con papel. ¿Listo? Muy bien, entonces hablamos del primer contexto, toda la limpieza de las superficies. Ahora vamos a hablar de la limpieza de los pisos. ¿Cómo se limpia el piso de la casa? Común y corriente, como tú estás acostumbrado a hacerlo diariamente, es decir, utilizando el detergente que utilizas tradicionalmente, se lava, se limpia el piso común y corriente. La clave está en cómo vamos a limpiar esa trapeadora, ese trapero, no sé cómo le digan en otros países, me ayudan si no me entienden, para que no quede el COVID-19 allí. ¿Y cómo lo hacemos? Lo vamos a sumergir en la misma mezcla con la que limpiamos las superficies, es decir, 5 centímetros de cloro, lejía o blanqueador con 500 centímetros de agua. Dejamos el trapero ahí más o menos por 15 minutos y luego lo enjuagamos. Ojo, esas preparaciones de blanqueador que estamos haciendo no duran. Una vez utilizadas hay que desecharlas y si quiero volver a hacerlo, tengo que volver a hacer la preparación. ¿Listo? Porque se inactiva y ya está contaminado, entonces no debo reutilizarlo. Y en tercer lugar, vamos a hablar de cómo desinfecto los dispositivos electrónicos. Miren, los celulares son los que más contaminación pueden tener porque están en nuestra cara, en nuestra boca, recibiendo todo el tiempo nuestro splash de goticas respiratorias que hablábamos ahorita. Pero no solamente los celulares, computadores, tablets, controles del televisor. Esos dispositivos electrónicos los vamos a limpiar con alcohol, mínimo al 60%. El alcohol que normalmente encontramos en farmacias, en droguerías, es al 70%. Ese está perfecto. Pero mínimo al 60%. Vamos a colocarlos en un recipiente que nos permita rociar, como con spray. Cogemos un paño también y rociamos celulares, computadores, teclados. Pasamos el paño más o menos unos 30 segundos en cada uno de estos dispositivos. Igual, ojalá utilizando guantes, aquí no porque genere dermatitis en la piel tanto el alcohol, hay algunas personas más sensibles que otras, sino sobre todo para no llevarnos las manos a las mucosas, eso lo tenemos que tener súper claro y ojalá no solamente por este momento de crisis del COVID-19, por siempre, las mucosas son por donde más fácil ingresan nuestras infecciones, la gripe normal, en este momento el COVID-19, entonces que se nos vuelva como un hábito no tocarnos las mucosas con las manos sucias y recuerden, aquí las mucosas incluyen genitales. Entonces, si estamos cuidando a una persona en cama, por ejemplo, ese cuidador tiene que extremar las medidas porque ya ella de por sí tiene un riesgo, porque está en cama y tiene unas enfermedades subyacentes, entonces va a tener mucha más vulnerabilidad a tener cualquiera de estas infecciones, no solamente hablando del COVID-19, aunque es el tema que hoy nos reúne. Muy bien, súper importante, quiero decirles una cosa, no podemos empezar a crear mezclas en la casa. Voy a dar un par aquí para preguntas. Nos dicen, cuando voy al supermercado a abastecerme, ¿sería recomendable limpiar las manijas del carro por riesgos de contacto? Clave esa pregunta. Miren, en la calle está el virus. Los carritos del mercado los ha tocado muchas personas durante el día y durante la semana. Recuerde que el COVID-19 dura hasta 3 días en las superficies. Entonces, idealmente, si vas a ir al supermercado a abastecerte por estos días de cuarentena, llevar tu carrito propio, llevar tu bolsa de mercado para que no tengas que tener contacto con esto. Pero si definitivamente olvidaste llevarlo y tienes contacto, entonces lo que debes hacer es, lo que ya hemos dicho, no tocarte las mucosas con las manos. Ojalá mantener geles antibacteriales en los bolsillos para hacerse la higiene permanentemente de las manos. ¿Cómo se hace la higiene? Igual que el lavado de manos. Palma con dorso, punticas de los dedos, nudillos, dedos pulgares y muñecas. Igual que el lavado de manos. Y una vez llegues a casa con tu mercado, igual quitarte la ropa en la puerta, hacerte la higiene en tus manos y esas cosas que traes del mercado también debes pasarle ese paño humedecido en la mezcla que hicimos la preparación del blanqueador, cloro, lejía con los 500 centímetros de agua.
Lo que les estaba diciendo, por favor, no empezar a hacer mezclas, nada de mezclar el blanqueador con vinagre, blanqueador con alcohol, blanqueador con amonio o con peróxido de hidrógeno. Esas mezclas pueden generar gases que pueden atentar contra la vida de las personas. Entonces, nada de ponernos a inventar, que entonces si nos dijeron si el cloro es bueno y el alcohol también, pues mezclemos lo que va a ser mejor. No, porque eso puede generar gases tóxicos que son invisibles para el ojo humano, pero que pueden generar importantes riesgos en nuestra familia. Vamos a responder aquí otra pregunta. Hoy por la cuarentena estamos recibiendo domicilios de medicamentos o mercado. ¿Cómo deberíamos recibir estos paquetes? Clave la pregunta también. Igual, José Pablo. ¿Cómo lo recibimos? Idealmente, pues hay que cuidar a ese domiciliario, esa persona que está dando también su vida para que nosotros dentro de nuestros hogares estemos tranquilos. También agradecerle a ellos y aprovecho también este momento. Ahorita agradecimos al personal de salud, clave que está dando su vida por nosotros, está enfrentando a la pandemia con sus propias vidas. Ellos llegan a la casa angustiados porque también tienen hijos, familia, que pueden contaminarse. Entonces, gracias a todas esas personas que están en las instituciones de salud dando la vida por nosotros. Pero también hay otras personas, el del domicilio, el del supermercado que está abasteciéndonos todo el tiempo. Ellos también están haciendo un gran esfuerzo. Ellos también tienen miedo de contaminarse y de llegar a sus casas a contaminar. Entonces, lo que nos dice José es súper importante. Mira, José Pablo, hay que tratarlos no como un bicho raro, pues, y como desde afuera recibirle. Idealmente, al recibir ese producto, lavarte muy bien las manos. Recuerda no tocarte mucosas mientras hayas tocado ese producto y no te hayas lavado las manos. Al producto hacerle un rocío con el alcohol al 70%, dejarlo secar y lavarte tú muy bien las manos. Después de hacer eso puedes estar completamente tranquilo de que el COVID no ingresó a tu casa. Muy bien, vamos a seguir entonces. Si tienen más inquietudes, recuerden que estamos atentos para darle respuesta, que esta es la primera de muchas transmisiones que vamos a tener con el objetivo de darles mucha tranquilidad. Es un momento de mucho estrés, no solamente en Colombia, en el mundo entero. Tenemos mucho estrés, estamos preocupados por nuestra familia, por nuestros adultos, por nuestros hijos. La idea es que juntos podamos vivir esta situación difícil y que ojalá podamos ir hacia adentro de nosotros, reflexionar por qué está pasando esto. ¿Qué mensaje nos quiere entregar el COVID-19? No lo veamos solamente como un virus terrorífico, sino que él algo tiene para entregarnos un mensaje, y ahí, cuando entendamos el mensaje, que básicamente creo que es la solidaridad, que pensemos no solamente en mí, sino en el otro, vamos a poder salir bien de esto. Vamos a ver qué nos pregunta Ruth. Buenos días, con respecto a residentes de ancianatos, ¿qué pertinente es que estando en cuarentena, ellos usen mascarilla? Mira, Ruth, gracias por tu pregunta. El uso de la mascarilla básicamente es si yo estoy contaminada, si yo tengo signos de gripa, tengo malestar, tengo tos, estornudo, lo ideal es que yo me proteja para proteger al resto. Ahí es donde yo hablo de la solidaridad. Si yo no tengo síntomas de gripa, pues la verdad no sería necesario utilizar la mascarilla. Sin embargo, a manera personal, la recomendación es: yo estoy aliviada, no tengo síntomas, voy a salir, yo no sé en la calle con quién me voy a encontrar. Y recuerden lo que hablamos cuando arrancamos este live. La sintomatología puede durar dormida, calladita, de 1 a 14 días. Entonces puede que haya alguien en la calle que tenga el virus, pero que ni siquiera lo sepa. Es decir, no es que sea irresponsable que salió a la calle con el virus, sino que no se le ha desarrollado la sintomatología. Entonces, por prevención, y sobre todo hablando de nuestros adultos, ponerse la mascarilla si vamos a salir. Pero si estamos en casa, en el hogar, en el ancianato, los adultos, los abuelos no tienen sintomatología, no es necesario ponerlos a utilizar la mascarilla. Muy bien, vamos a seguir acá entonces, a ver si hay otra pregunta. Alba Luz Flores, muchas gracias por dar la vida de todos, mil y mil bendiciones. Muchas gracias, Alba. La verdad es que los profesionales de la salud en este momento son realmente nuestros héroes, y a ellos todo nuestro respeto y todo nuestro agradecimiento. Y Tena entonces por eso quiere abrir esos espacios, y como les digo, que sea este el primero de muchos que vamos a tener para generar estas preguntas, liberarnos de estas dudas que nos están definitivamente llegando todos los días, y poder pasar estos días de cuarentena tan difíciles que nos han cambiado completamente la rutina de una manera más amable. Y no solamente, y les hago una invitación aprovechando el momento, cuéntenos ahí en la página
que nosotros vamos a revisar todo lo que ustedes nos digan. Cuéntenos de qué más temas quisieran que habláramos, que no sea solamente el COVID-19, sino de qué otros temas quisieran que les habláramos, y con seguridad, con el equipo que está detrás de todo esto, vamos a desarrollar contenidos según lo que ustedes nos vayan proponiendo. Muy bien, vamos a ver qué nos dice Katiuska. ¿Es cierto que no debe prender el aire acondicionado, que es mejor dejar el ambiente caliente? Katiuska, como vimos ahorita, el COVID-19 puede vivir en las superficies a temperaturas ambiente, entre 21 y 24 grados centígrados. Entonces no tiene sentido, si vives en un lugar cálido, donde necesites aire acondicionado, no hay ningún problema en que lo prendas, porque el COVID-19 vive en cualquier superficie a temperaturas ambiente, y que la única manera de eliminarlo es el autoaislamiento, el lavado de manos y ser solidario con el otro. Entonces dale, prende tu aire para que no sufras de tantos calores. Muy bien, vamos entonces a continuar. Miren, ¿por qué las autoridades han tomado estas medidas tan extremas que nos podrían parecer en este momento, de no salir, de no poder ir a trabajar, de los colegios cerrados? Es precisamente por eso, porque el COVID-19 se transmite de una manera muy fácil y vive mucho tiempo, 3 días en la superficie. Les voy a poner un ejemplo. El VIH, el virus que transmite el SIDA, dura solamente 1 hora. El COVID-19 dura hasta 3 días, y es ahí donde tenemos que extremar nuestras medidas. Entonces, por favor, acatar todas estas recomendaciones. Otro aspecto importante es la higiene personal. Puede pasar que muchas personas crean que porque estamos en casa, no podemos salir, pues nos tranquilizamos de cierta manera y pues me baño mejor mañana, pues ya son las 8 de la noche, ya no me voy a bañar, me baño mañana, nos relajamos, no nos acicalamos. No, tenemos que pasar esta cuarentena de una buena manera, con una buena actitud positiva, aprovechar el tiempo. Quienes tenemos que trabajar desde casa, pues hacerlo y prepararnos como si fuéramos a ir a trabajar. Y quienes no tienen que trabajar, pero tienen que estar en sus casas, pues hacerlo de una manera adecuada, que les dé paz, que les dé tranquilidad, y aprovechar el tiempo. Entonces, ojo, ¿por qué es importante bañarse? Puede sonar charro, chistoso, pero miren, el cuerpo humano, la piel nuestra produce grasa. Independiente si mi grasa o mi piel es tipo grasa, seca o mixta. Independiente del tipo de piel que tengamos, normalmente el cuerpo nuestro está produciendo células sebáceas, es decir, grasa. Entonces, ya dijimos al principio, el COVID-19 se adhiere ¿a qué? A la grasa. Si mi piel está grasa, ¿por qué no me he bañado? Porque son las 8 de la noche y yo me baño más tardecito. Ese COVID-19 va a tener más afinidad con mi piel grasa que con la de una persona que no la tenga grasa o que se haya hecho el baño general. Entonces, por eso es importante, por favor, las medidas y la rutina de higiene que tenemos todos los días. El baño, el vestirnos bien, pues de pronto no de tacones y de vestidos, pero sí que seamos agradables, que nos sintamos bien, porque van a ser varios días. Y si no los llevamos de una manera adecuada, también se nos va a afectar nuestra salud emocional. Y eso hay que cuidarla mucho, y sobre todo en nuestros adultos. Entonces, la invitación es esa, a seguir nuestras rutinas de higiene diaria todos los días. Vamos a darle aquí espacio a una pregunta. Barreto Patricia nos dice: hola, porfa explícase un poco en la duración del VIH, muchas gracias. Patricia, eso fue simplemente un ejemplo que les puse, porque lo grave del COVID-19 es que dura hasta 3 días en las superficies como el plástico, como lo mencionamos ahorita, casi 1 día y medio en las superficies de madera, por ejemplo. Entonces, el ejemplo que les puse es que el COVID-19 es tan resistente que dura todos esos días, versus un VIH, un SIDA, que solamente dura 1 horita en el ambiente. Entonces, era simplemente una comparación. Muy bien. Quiero reforzarles una cosa. En este momento de crisis, nuestros aliados para el COVID-19 básicamente son 3, aparte del autoaislamiento que ya lo hemos mencionado. Uno es el uso del tapabocas, ya también hicimos un poquito de referencia a este. El uso del tapabocas, ¿por qué? Porque al cubrir mucosas como boca y nariz, estoy impidiendo que ese splash de gotitas que puedo transmitir la infección, el virus, llegue a otras personas, ¿cierto? Y como les dije ahorita, si voy a salir, yo no sé en la calle con quién me voy a encontrar, y esa persona puede que ni siquiera haya desarrollado los síntomas. Entonces es mejor prevenir. Segundo, el uso de los guantes, teniendo muy presente la precaución de no tocarnos las mucosas, ojos, boca, nariz, y recuerden, genitales, que muchas veces no los tenemos presentes. ¿Por qué? Por ejemplo, en estos días me hacían la pregunta: ¿por qué hay que lavarse las manos antes de entrar al baño?
Normalmente nos han enseñado que uno se las lava después de entrar al baño. Y en este momento sí que toma importancia y relevancia eso, lavarnos las manos antes de ir al baño. ¿Por qué? Porque recuerden, nuestros genitales, hombres y mujeres, son mucosas. Entonces, voy al baño sin lavarme las manos, acabé de llegar de mercar, me estoy orinando, llego al baño y cuando salgo del baño me lavo las manos. Ya entró mi mucosa íntima en contacto con ese virus y ahí puedo desarrollar la enfermedad. Una cosa importante para dar también tranquilidad es el 80% de las personas infectadas o contaminadas con el COVID-19 pasan la enfermedad de una manera medianamente tranquila, sin necesidad de medicamentos o de tratamientos especiales, es decir, en sus casas, aislados, manejando la fiebre con medidas antipiréticas, que son las mismas que las que hacíamos con nuestros hijos o las que hacían nuestras abuelas y mamás, pañitos de agua fría, en cara, en axilas y en cuello, que es donde más se concentra la temperatura, bañarse si es necesario, consumir el antipirético. Con esas medidas simplemente el 80% de la población pasa la infección sin necesidad de un tratamiento como grave o específico, ¿cierto? Entonces también un parte de tranquilidad. Es importante conservar lo que nos están ordenando, el autoaislamiento, las medidas de lavado de manos, lo que hemos hablado en este ratico de limpiar nuestra casa, nuestro hogar, de la ropa, para que esto pase de la manera menos agresiva posible. Muy bien, finalmente entonces vamos a hablar como de unas medidas generales. Bueno, le voy a dar un pasito a una pregunta. María Uribe de Bedú nos dice, ¿qué pasa con las personas menores si sufren alguna enfermedad respiratoria? María, mira, afortunadamente los chiquis, los niños no tienen tanto riesgo, por lo que hablábamos ahorita. Los receptores alveolares, las células de nuestros pulmones, en los niños menores de 13 años todavía no están tan desarrolladas. Entonces, ellos no están tan expuestos a la enfermedad. Realmente, en ellos puede cursar con una gripa, un síndrome gripal, una infección respiratoria común y corriente. Además, lo que tú nos dices, si el niño tiene de por sí ya una enfermedad respiratoria, una crisis asmática, no sé, una bronquiolitis, obviamente hay que extremar los cuidados, pero con toda la tranquilidad de que el riesgo de que ese niño o ese infante se nos contamine con el COVID-19, perdón, es mínimo, porque, como les digo, no tiene como el receptor tan dispuesto a recibir la infección. Miri nos dice, Andrea Alzate, gracias por la información tan valiosa. Andrea, muchas gracias a ti por estar conectada. Les recuerdo, estamos súper pendientes de todas las preguntas que tengan. En el caso de que seguramente no vamos a alcanzar a responder muchas, quedamos súper atentos para respondérselas, para que ustedes estén ahí conectados todo el tiempo a ver las respuestas. Apenas termine este en vivo, yo me pongo en esa tarea. Y las que no estén a mi alcance, porque todos tenemos un límite, pues me comprometo a consultarla con los especialistas para darles una información y una respuesta con calidad y con veracidad, porque sabemos que en este momento hay demasiada desinformación. José nos dice, ¿en qué momento tomar la decisión de asistir a la entidad prestadora de salud? Si es un adulto, tiene los síntomas, ¿cómo tratarlo? Inicialmente en casa y en un hogar geriátrico. Súper importante. Entonces ya dijimos, si tengo los síntomas, que puede que yo no sepa si es o no COVID-19, sino que es un síndrome gripal, pero soy adulto mayor y fuera de eso tengo otras comorbilidades o enfermedades subyacentes, es inicialmente, recuerden, tomar calma. Todos los países tenemos y han desarrollado las autoridades unas líneas para hacer preguntas. Miren, esto hay que manejarse por una persona experta, por un especialista, no lo podemos manejar tampoco tan olímpicamente. Entonces, la primera invitación es, si la persona tiene todos los síntomas y no están muy exacerbados, es decir, es una fiebre manejable, no tiene dificultad respiratoria y tiene malestar general, entonces las medidas antipiréticas, recuerden, pañitos de agua fría, cara, cuello y axilas, inclusive ingles si es necesario, bañar o duchar al paciente un baño rápido con agua a temperatura ambiente, ni fría ni caliente, y el antipirético, es decir, el acetaminofén o el antipirético que ustedes utilicen en sus instituciones o en sus casas. Si definitivamente vemos que esa personita se está complicando y la complicación, Diana, ¿cómo me doy cuenta? Tiene dificultad respiratoria. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? La persona empieza a abrir sus alas nasales cuando respira normalmente. Les pongo un ejemplo sencillo, uno va a trotar, ¿cierto? Y cuando uno va trotando tiene que aumentar el esfuerzo respiratorio, y más los que no hacen ejercicio. Entonces, ese aleteo nasal es que el ala de la nariz empieza a abrirse un poquito más para poder permitir más el ingreso del aire. Eso es un signo de que hay dificultad respiratoria.
La otra es que la persona se empieza a poner un poquito morada, los labios, no esperemos pues un morado intenso, podemos ver en los labios un poquito de morado, en los pulpejos de los dedos le podemos revisar y puede estar un poquito más cianótico, morado. Y otro signo de dificultad respiratoria es que las costillas, las partes intercostales se empiezan a retraer. Es decir, uno normalmente respira y las costillas no se marcan. La persona que está teniendo dificultad respiratoria empieza a marcársele la costilla. Ahí sí, básicamente lo único que hay que hacer es correr al centro de salud, ponerle mascarilla a ese paciente para salir de casa, ponerse mascarilla quien es el acompañante, un solo acompañante por favor para no congestionar más los centros de salud y ya ponernos en manos de los especialistas. Alba Luz Flores, cuando atendió neumonía, ¿qué pasa? Alba, me imagino que estás diciendo que si tengo neumonía, ¿qué pasa? Bueno, la neumonía es una infección respiratoria también severa, pero no tiene nada que ver con el COVID-19. El COVID-19 no causa neumonía, lo que causa es lo que hablamos ahorita, la afección del alvéolo. Entonces, si fuera de tener COVID-19 tengo neumonía, obviamente va a ser mucho más grave ese manejo y ese paciente sí o sí necesita atención hospitalaria. Entonces, hay que salir corriendo con él. Listo. María Isabel Uribe, si no tenemos mascarillas, ¿por qué lo podemos reemplazar? María Isabel, mira, recuerda que las mascarillas son para, si yo ya tengo sintomatología, aunque no tenga el diagnóstico, debo usar mascarilla para prevenir, ¿cierto? Si no tengo sintomatología, no es necesario. Pero si definitivamente no tenemos mascarilla, ¿con qué lo podemos reemplazar? Ahora hay muchas personas y muchas instituciones de confecciones que están empezando a desarrollar esto y creo que es un gesto de solidaridad que están teniendo con el mundo. También para ellos muchas gracias. Entonces creo que vamos a tener un poquito más fácil acceso a la mascarilla, pero si definitivamente no tengo con qué, entonces simplemente tomar un pedazo de tela que tengas en casa y a empezar a desarrollar la creatividad y la manualidad aprovechando estos días de autoencierro. Con un pedazo de tela, puede ser una tela que no sea muy gruesa para que te permita también la ventilación y no sea tan difícil la respiración, y colocarle 2 cauchitos para que vayan a la nariz. Lo importante de la mascarilla, chicos y chicas, es que cubra completamente nariz y boca, porque muchas veces vemos que usan la mascarilla aquí o incluso aquí. No, la mascarilla debe cubrir boca y nariz precisamente para evitar la contaminación. Fernando nos dice, es cierto, del pH alcalino no se enferma, como el bicarbonato de sodio en el cuerpo. Bueno, Fernando, gracias por tu pregunta y aprovecho para decirles, bajo esta condición se han generado demasiados mitos que realmente no son ciertos. Que en el caso de tu pregunta, por ejemplo, el pH, hay personas que dicen que si tomamos líquidos muy calientes barremos el virus y lo matamos. En fin, hay muchos mitos. La respuesta es no. Nada tiene que ver el pH con el virus. Recuerden que el pH es un virus, que el COVID-19, es un virus que está hecho su capa externa de grasa, de lípidos, y eso lo hace altamente resistente. Entonces aquí el pH, si tomas bicarbonato, si te alcalinizas, tu cuerpo, realmente no tendría efecto alguno para evitarlo. Vamos con otra pregunta para continuar. ¿Cuál es la diferencia entre un resfrío común y el COVID-19? Super Day, muchas gracias por tu pregunta. Básicamente la diferencia es, entonces recordemos, los síntomas de COVID-19 básicamente son congestión nasal, que lo tiene igual un resfriado común. Fiebre, que la tiene igual un resfriado común, con la diferencia que en COVID-19 son fiebres altas, por encima de 38,5, 39 grados centígrados. En un resfriado común las temperaturas generalmente no son tan elevadas. En COVID-19 puede haber diarrea. En un resfriado común no hay diarrea. Y en COVID-19 hay una franca disnea. ¿Qué es eso? Dificultad respiratoria, que no está presente en el resfriado común. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué medidas generales vamos a tener para esto? Se me está pasando el tiempo, ni siquiera me estoy fijando. ¿Qué medidas generales? Ya vamos terminando porque sé que también se vuelve extenso y ya va siendo ahorita el almuerzo en domingo en familia. Las medidas generales, entonces, evitar el contacto con las demás personas. Aquí, por favor, las personas, estoy hablando de culturas, por ejemplo, como la colombiana, pero sé que en Puerto Rico también pasa, en Ecuador, en Perú, en República Dominicana, somos muy afectuosas y nos saludamos de beso, de abrazo, los hombres de mano. Por favor, en estos momentos, no. Evitar a toda costa el contacto con las personas, porque recuerden, el COVID-19 está en nuestras manos, está en nuestras superficies y lo podemos transmitir. Entonces, lo ideal es no contacto.
Por favor, nada de compartir vasos, cucharas, elementos de aseo personal. En estos momentos no lo debemos hacer. Y sobre todo con las preguntas que ustedes me hacían, si tengo que salir a trabajar o tengo que salir al supermercado y regreso, ¿qué hago? Mucho menos. Nada de compartir este tipo de elementos porque ahí puede sobrevivir el COVID en estos momentos. Toda superficie que tocamos, entonces idealmente hacer esa higiene que hablamos al principio de las superficies de nuestra casa, de los elementos electrónicos, 2-3 veces al día. O si es una casa donde hay una de las personas que tiene que estar entrando y saliendo permanentemente, pues hay que aumentar esa frecuencia, ¿cierto? Y una medida especial. Pasa mucho que las personas utilizamos un pañito desechable, un pañuelito, para estornudar. Lo llevamos a nuestra boca y como no está visiblemente sucio, lo doblamos y lo guardamos para una próxima oportunidad. En este momento eso está completamente prohibido. Pañuelito utilizado, pañuelito desechado, por favor. Otras medidas importantes, miren, en estos días de aislamiento, lo que les decía ahorita, aprovechar el tiempo con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros abuelos, con las personas que estamos conviviendo y no olvidar a nuestros adultos que están en otras viviendas, en hogares, por ejemplo, de cuidado. Siempre hay una oportunidad, una videollamada, así como lo estamos haciendo nosotros, una llamada permanente. Hay la posibilidad de escuchar música, vuelvan a esas canciones, vuelvan al libro que dejaron empezado. Hay que aprovechar como toda esa creatividad en estos momentos para volver a nosotros mismos, volver al interior, reflexionar, aprovechar estos días de reflexión. No sé si se dieron cuenta cómo ha cambiado el ambiente en el mundo. Había una noticia de que en Venecia ya se pueden ver los peces. Eso nos está dando un mensaje y nos tenemos que poner sensibles frente a ese tema. El mundo nos está dando un mensaje y tenemos que escucharlo para que esta pandemia pueda pasar de la manera más tranquila posible y podamos seguir con nuestras actividades normales. El mensaje que Tena hoy quiere darles, como les digo, el primero de muchos encuentros que vamos a tener, es que el COVID-19 viene a traernos un mensaje y que sobre todo lo que nosotros tenemos que hacer es seguir las recomendaciones. Autoaislarnos, lavarnos las manos, limpiar nuestro cuerpo, limpiar las superficies, para que en la medida de lo posible frenemos ese COVID y no pase a nuestras casas. Otra recomendación que les quiero dar es síganos en nuestra página de Bienestar by Tena. Ahí vamos a responderles todas las preguntas que ustedes nos hagan. Claramente no vamos a alcanzar a hacerlo hoy, pero quedan ahí en nosotros y créanme que quedamos con la tarea de darle respuesta a todas las preguntas que ustedes tengan de la manera más responsable posible. Quiero también aprovechar en este momento para que ustedes compartan esta información que recibieron hoy, que estuvimos conectados 45, ya vamos casi 50 minutos hablando de este tema. Compartan la información con las personas cercanas. Hay mucha desinformación y la idea es que todos podamos estar informados de la mejor manera para que esto sea lo menos crítico posible. Entonces, a compartir bastante información. Quiero leer 2 o 3 preguntitas más y terminamos. Andrea Barahona nos dice, gracias por despejar tantas inquietudes. Andrea, gracias a ti por estar conectada. Te invito a compartir la información y a seguirnos en nuestras redes Bienestar by Tena para que sigamos hablando de este y muchos otros temas de su interés. Recuerden también hacernos sugerencias de qué temas les gustaría que tratáramos en estos días de autoaislamiento, que les quisiera que les habláramos, y con seguridad que todo el equipo de Tena va a estar disponible para ustedes para poderles ayudar a llevar estos días de encierro y aislamiento. Bueno, por aquí dicen gracias, mil gracias. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias por estar conectados. Por último, les quiero dar como un mensaje para terminar. Recuerden que si las familias, los nietos, los hijos, los amigos más cercanos están aislados, no te están visitando por estos días, no es porque ellos así lo hayan decidido o así lo quieran, es porque ellos se están cuidando para cuidarte. Entonces, con paciencia, con amor, oración, autoconocimiento, aprovechar estos momentos. Muchísimas gracias por estar conectados, los espero en una próxima oportunidad. Recuerden, muy atentos a nuestro Facebook, Bienestar by Tena, donde vamos a estar conectados por estos días. Hasta luego, muchas gracias.